¿Te has sentido alguna vez atrapado en un laberinto? Un lugar de caminos confusos, muros que se cierran, callejones sin salida y una sensación creciente de desesperación mientras buscas la salida correcta. La vida a menudo se siente así, ¿verdad? Nos enfrentamos a obstáculos inesperados, una crisis financiera, una enfermedad repentina, un conflicto familiar doloroso, una decisión crucial que nos paraliza, un sueño que parece desmoronarse ante nuestros ojos. Son muros que bloquean nuestro avance, encrucijadas que nos llenan de incertidumbre, gigantes que nos intimidan y nos hacen dudar si alguna vez alcanzaremos nuestro destino. Y en medio de ese laberinto, no anhelamos una guía, un mapa confiable, una brújula certera, una voz sabia que nos susurre al oído: este es el camino, andad por él. ¿Y si te dijera que esa guía no solo existe, sino que está disponible para ti, ofrecida por el diseñador mismo del laberinto, aquel que conoce cada recodo, cada trampa y cada salida segura? ¿Y si la clave para superar los obstáculos más formidables no reside en nuestra propia fuerza o inteligencia, sino en aprender a escuchar y seguir la guía divina de nuestro Padre Celestial? Muchos intentan navegar los desafíos de la vida confiando en su propia prudencia, siguiendo los consejos del mundo o simplemente dejándose llevar por la corriente, solo para encontrarse más perdidos, frustrados y golpeados por los muros. Otros se paralizan por el miedo, incapaces de avanzar ante la magnitud de los obstáculos. Pero hay un camino diferente, un camino de fe, de dependencia y de victoria asegurada, el camino de seguir la guía de Dios. Reflexiona conmigo. ¿Qué significa realmente ser guiado por Dios? ¿Es una experiencia mística reservada para unos pocos súper espirituales? ¿O es una realidad práctica y accesible para cada hijo de Dios que humildemente busca su dirección? ¿Cómo podemos discernir su voz en medio del ruido del mundo y de nuestras propias ansiedades? ¿Qué promesas nos da su palabra sobre su disposición a guiarnos y ayudarnos a superar cualquier obstáculo? Este viaje que comenzamos hoy es una exploración apasionante de la guía divina. Nos sumergiremos en las Escrituras para descubrir los principios eternos que Dios nos ha dado para navegar los laberintos de la vida y derribar los muros que se interponen en nuestro camino. Descubriremos cómo Dios habla, cómo podemos cultivar un corazón sensible a su dirección y cómo su guía nos da la sabiduría, la fortaleza y la perspectiva necesarias para enfrentar y vencer cualquier gigante. ¿Por qué es tan crucial aprender a ser guiados por Dios? Porque los obstáculos son inevitables en este mundo caído. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Pero también nos dio la promesa: pero confiad, yo he vencido al mundo. La clave para experimentar esa victoria en nuestra propia vida es caminar en íntima conexión con Él, permitiendo que su Espíritu nos guíe paso a paso. En los próximos minutos, desentrañaremos los secretos bíblicos para recibir y seguir la guía divina. Exploraremos cómo Dios usa su palabra, su Espíritu, las circunstancias, el consejo piadoso y la paz interior para dirigir nuestros pasos. Aprenderemos a distinguir su voz suave y apacible de otras voces que compiten por nuestra atención. Y descubriremos la confianza audaz que nace al saber que no estamos solos en la batalla, sino que el Dios Todopoderoso va delante de nosotros, allanando el camino y equipándonos para la victoria. Prepárate para ser desafiado, animado y equipado. Lo que aprenderás aquí tiene el potencial de transformar tu forma de tomar decisiones, de enfrentar problemas y de vivir tu vida cristiana con un nuevo nivel de propósito y confianza. No te distraigas, porque el Espíritu Santo quiere revelarte hoy principios que pueden ser la llave para desbloquear puertas que parecían cerradas para siempre. Sabemos que muchos de ustedes que nos escuchan hoy se sienten estancados, frustrados por obstáculos recurrentes o paralizados ante decisiones importantes. Buscan una señal, una dirección clara, una confirmación de que Dios está con ustedes y tiene un plan. Y déjenme asegurarles, Él está y Él tiene un plan. Su deseo es guiarlos a través de cada desafío
hacia la plenitud de vida que Él ha preparado. Si sientes esa necesidad profunda de dirección divina, si tu corazón clama por sabiduría y fortaleza para superar lo que enfrentas, este mensaje es para ti. Quédate con nosotros, porque la promesa es que al final de este estudio no solo entenderás mejor cómo opera la guía divina, sino que tendrás herramientas prácticas para buscarla y seguirla en tu vida diaria, experimentando su poder para derribar fortalezas. Créelo, lo que descubrirás aquí puede cambiar el rumbo de tu historia. Antes de sumergirnos en las Escrituras, quiero invitarte a un acto de fe inicial. Ve a la sección de comentarios y escribe: Señor, anhelo tu guía para superar mis obstáculos. Al hacerlo, abres tu corazón a su dirección y te unes a esta comunidad que busca caminar en sus caminos. Tu comentario es una oración, una declaración de dependencia. Y mientras estás allí, regálanos un me gusta. Cada like ayuda a que este mensaje vital sobre la guía divina alcance a más personas que se sienten perdidas en el laberinto, a almas que necesitan desesperadamente saber que Dios quiere y puede dirigirlas. Te conviertes en un instrumento de su guía para otros. Gracias por tu apoyo. Valoramos tu participación activa. Piensa en esto. Así como buscar la guía de Dios requiere humildad y fe, tu interacción aquí, comentar, dar me gusta, suscribirte, es una forma de expresar tu deseo de seguirle y de apoyar a otros en ese mismo camino. Es un acto de sumisión, gozosa a su liderazgo. Muchos hermanos usan este canal como su fuente semanal de dirección y ánimo. Por eso, tu participación es tan importante. Por eso te animamos a empezar siempre comentando: Dios es mi guía, recordándonos mutuamente dónde reside nuestra verdadera brújula. Y presta mucha atención, porque estamos convencidos de que la penúltima enseñanza de hoy, que tratará sobre la obediencia radical como clave para experimentar el poder de Dios sobre los obstáculos, contiene un principio revolucionario que puede desatar milagros en tu vida. Es una verdad que no puedes permitirte ignorar. Ahora, con nuestros corazones abiertos y expectantes, listos para recibir la sabiduría del cielo, comencemos juntos a explorar el maravilloso tema de superar obstáculos con la guía divina. El fundamento indispensable: reconocer nuestra necesidad de guía. Proverbios 3, 5, 6, Jeremías 10, 23. Habiendo establecido la promesa emocionante de que Dios desea guiarnos a través de los laberintos de la vida y ayudarnos a superar los obstáculos, debemos comenzar por el fundamento indispensable, el punto de partida sin el cual toda búsqueda de guía divina será infructuosa. ¿Cuál es ese fundamento? Es el reconocimiento humilde y honesto de nuestra propia incapacidad para dirigir nuestros pasos y la absoluta necesidad que tenemos de la guía de Dios. Mientras confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza o en los consejos del mundo, cerraremos la puerta a la dirección sobrenatural que Dios anhela darnos. El libro de Proverbios, un tesoro de sabiduría práctica para la vida, nos da una instrucción clara y fundamental en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¡Qué fórmula tan sencilla y a la vez tan profunda! Analicémosla. El primer mandato es positivo: fíate de Jehová de todo tu corazón. La confianza en Dios no debe ser parcial, ni superficial, ni solo para las cosas grandes. Debe ser total, involucrando todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Es una entrega completa de nuestra vida y nuestras circunstancias a su cuidado soberano y amoroso. El segundo mandato es negativo y complementario: y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí está la clave. La prudencia, entendimiento, sabiduría humana es limitada, falible y a menudo engañosa, especialmente cuando está influenciada por nuestro pecado, nuestros miedos o las perspectivas del mundo. Apoyarnos en ella es como construir sobre arena movediza. Debemos resistir activamente la tentación de creer que sabemos más que Dios o que podemos resolver nuestros problemas sin Él.
El tercer mandato nos llama a una acción continua. Reconócelo en todos tus caminos. Esto implica mucho más que un simple asentimiento intelectual a la existencia de Dios. Significa buscar su voluntad activamente, consultarle en oración, someter nuestros planes a su escrutinio, depender de su sabiduría en cada decisión grande o pequeña, en cada área de nuestra vida. Trabajo, familia, finanzas, relaciones, ministerio. Es vivir en una conciencia constante de su presencia y su señorío. ¿Y cuál es la promesa gloriosa que sigue a esta actitud de confianza, dependencia y reconocimiento? Y Él enderezará tus veredas. Dios mismo se compromete a dirigir nuestros pasos. Él allanará el camino, quitará los obstáculos, nos guiará por la senda correcta, nos llevará a su destino perfecto para nosotros. Pero la promesa está condicionada a nuestra disposición a confiar en Él y no en nosotros mismos. El profeta Jeremías expresó esta misma verdad de nuestra incapacidad inherente de manera aún más contundente. En medio de la angustia por el juicio venidero sobre Judá, clama a Dios en Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¡Qué declaración de humildad tan necesaria! Jeremías reconoce que no está en el poder del ser humano dirigir su propia vida de manera sabia y segura. No somos autónomos, no somos autosuficientes. Intentar ordenar nuestros propios pasos independientemente de Dios es una receta para el desastre, como la historia de Israel demostró repetidamente. Necesitamos desesperadamente que Dios ordene nuestros pasos, que Él sea el Señor de nuestro camino. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer esta necesidad? El orgullo es a menudo la raíz. Queremos sentir que tenemos el control, que somos competentes, que no necesitamos ayuda. La cultura que nos rodea exalta la autosuficiencia y la independencia. Admitir nuestra necesidad de guía puede parecer una debilidad, pero en el reino de Dios, la verdadera fortaleza se encuentra en la dependencia. Reconocer nuestra necesidad no es humillante, es liberador. Nos quita el peso insoportable de tener que resolverlo todo por nosotros mismos y nos abre a la sabiduría infinita y al poder ilimitado de nuestro Padre Celestial. Piensa en los obstáculos que enfrentas ahora mismo. Estás tratando de superarlos con tus propias fuerzas, apoyado en tu propia prudencia. ¿Estás consultando todas las fuentes posibles excepto la fuente de toda sabiduría? ¿O has llegado a ese punto de humildad donde reconoces, Señor, no sé qué hacer, no puedo con esto solo, necesito desesperadamente tu guía? Ese reconocimiento es el primer paso crucial para experimentar su dirección divina. Es el suelo fértil donde la semilla de su guía puede germinar y dar fruto. Mientras sigamos confiando en nosotros mismos, Dios a menudo permitirá que nos golpeemos contra los muros del laberinto hasta que estemos listos para clamar por su ayuda. No esperes a tocar fondo. Humíllate voluntariamente ante Él hoy. Reconoce tu necesidad. Pídele que tome el control de tu camino. Confía en Él de todo corazón. Y aquí tienes una verdad que te animará a dar ese paso de humildad. Un mini gancho para impulsar tu fe. Reconocer tu necesidad de guía no te hace débil, sino que te posiciona para recibir la fortaleza y la sabiduría sobrenaturales de Dios. La dependencia es el canal del poder divino. Ahora que hemos establecido el fundamento indispensable de reconocer nuestra necesidad, ¿cómo empezamos a buscar activamente esa guía divina? ¿Cuáles son los canales principales a través de los cuales Dios nos habla y dirige nuestros pasos? Prepárate, porque en el próximo bloque exploraremos la fuente primordial de la guía de Dios, su palabra escrita, la Biblia. Descubrirás cómo las Escrituras son la lámpara infalible para nuestros pies y la lumbrera para nuestro camino en medio de la oscuridad. La lámpara infalible, la palabra de Dios como nuestra guía principal. Salmo 119:105, Dunda Timoteo 3:16-17, Hebreos 4:12. Habiendo establecido el fundamento crucial de reconocer nuestra profunda necesidad de la guía de Dios y nuestra incapacidad para dirigirnos sabiamente por nosotros mismos,
como vimos en Proverbios 3 y Jeremías 10, la siguiente pregunta lógica es: ¿dónde encontramos esa guía divina de manera confiable y autoritativa? ¿Cuál es la fuente principal a la que debemos acudir para conocer la voluntad de Dios y recibir dirección para nuestros caminos? La respuesta resonante y unánime de la fe cristiana a lo largo de los siglos es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Las Escrituras son la revelación escrita de Dios, su comunicación infalible a la humanidad, y por lo tanto, constituyen nuestra guía principal y más segura para navegar el laberinto de la vida y superar los obstáculos. El Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia y una oda magnífica al valor y poder de la palabra de Dios, nos ofrece una imagen clásica y poderosa en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué metáfora tan descriptiva! En un mundo oscuro y lleno de peligros de tropiezo, la palabra de Dios actúa como una lámpara para nuestros pies, iluminando el paso inmediato que debemos dar, mostrándonos dónde pisar con seguridad y evitando los peligros ocultos. Pero no solo ilumina el paso presente, también es una lumbrera, una luz más amplia como un faro para nuestro camino, dándonos dirección a largo plazo, mostrándonos el rumbo general que debemos seguir, revelándonos el destino final y los principios que nos guían hacia él. Sin esta lámpara y lumbrera, caminamos a tientas expuestos a caer en el error, el pecado y la confusión. La palabra de Dios es nuestra fuente indispensable de luz y dirección. ¿Por qué podemos confiar tan plenamente en las Escrituras como nuestra guía? El apóstol Pablo nos da la razón fundamental en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente, exhalada por Dios, teopneustos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. No es simplemente un libro de sabiduría humana o de registros históricos. Es la palabra misma de Dios, dada a través de autores humanos guiados por el Espíritu Santo, según Pedro 1:20-21. Debido a su origen divino, la Escritura es inherentemente autoritativa, verdadera e infalible en todo lo que afirma. Y debido a su origen divino, es sumamente útil. Pablo menciona 4 áreas específicas de utilidad que son directamente relevantes para nuestra necesidad de guía. 1. Para enseñar. Nos revela la verdad sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es su plan de salvación y cuáles son sus caminos. Establece la doctrina correcta, los fundamentos sobre los cuales debemos construir nuestra vida. 2. Para redarguir. Nos confronta con nuestro pecado, nos muestra dónde nos hemos desviado del camino de Dios, nos convence de nuestra necesidad de arrepentimiento, expone el error. 3. Para corregir. No solo nos muestra el error, sino que nos indica cómo volver al camino correcto, cómo restaurar nuestra relación con Dios y cómo alinear nuestra vida con su voluntad. Ofrece la solución. 4. Para instruir en justicia. Nos entrena en cómo vivir una vida que agrada a Dios. Nos enseña los principios prácticos de la santidad, la obediencia y el amor. Nos capacita para la vida piadosa. ¿Cuál es el propósito final de esta utilidad multifacética de la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es el instrumento principal que Dios usa para equiparnos completamente, para vivir la vida que Él ha diseñado para nosotros, incluyendo la capacidad de discernir su voluntad y superar los obstáculos. Además de ser inspirada y útil, la palabra de Dios es viva y poderosa. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La Biblia no es letra muerta. Está llena de la vida y el poder del Espíritu Santo. Tiene la capacidad única de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, exponer nuestras motivaciones ocultas, discernir nuestros pensamientos y guiarnos desde adentro hacia afuera. Cuando leemos la Biblia con un corazón abierto y dependiente del Espíritu, Dios la usa para hablarnos personalmente, para darnos sabiduría específica, para confirmar su dirección o para advertirnos de un camino equivocado. Entonces, ¿cómo usamos la Biblia como nuestra guía principal en la práctica? 1. Lectura y estudio regular. No podemos ser guiados por un libro que no conocemos. Necesitamos un compromiso constante de leer, estudiar y meditar en las Escrituras, no como una obligación religiosa, sino como un encuentro vital con la voz de nuestro Padre Celestial. 2. Buscar principios bíblicos. Muchas de nuestras decisiones no encontrarán un versículo específico que diga, haz esto o no hagas aquello, pero la Biblia está llena de principios eternos que se aplican a todas las áreas de la vida. Necesitamos aprender a extraer esos principios sobre la honestidad, el amor, la mayordomía, la pureza, la fe, etc., y aplicarlos a nuestras situaciones específicas. 3. Obedecer lo que ya sabemos. A menudo buscamos una guía nueva y espectacular de Dios cuando no estamos obedeciendo la guía clara que ya nos ha dado en su palabra. La obediencia a la luz que tenemos es fundamental para recibir más luz. Dios honra a aquellos que toman en serio su palabra revelada. 4. Usarla como filtro. Cualquier otra forma de guía que creamos recibir, impresiones, consejos, circunstancias, siempre debe ser filtrada y evaluada a la luz de las Escrituras. La palabra de Dios es la norma suprema. Ninguna guía genuina de Dios contradecirá jamás su palabra escrita. Estás tratando la palabra de Dios como la lámpara infalible y la lumbrera autoritativa para tu vida. O la descuidas, la lees superficialmente o la sustituyes por otras fuentes de guía. Te desafío hoy a renovar tu compromiso con las Escrituras. Haz de su lectura y meditación una prioridad diaria. Pídele al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento y te hable a través de ella. Aprende a buscar y aplicar sus principios eternos. Sométete a su autoridad. Verás cómo se convierte en tu guía más confiable y segura para superar cualquier obstáculo. Y aquí tienes una verdad emocionante que complementa la guía de la palabra. Un mini gancho para despertar tu expectativa. Además de su palabra escrita, Dios nos ha dado un guía personal e interior para aplicar esa palabra a nuestras vidas y dirigirnos en situaciones específicas. Es el Espíritu Santo. ¿Quieres saber cómo discernir su voz suave y apacible en medio del ruido? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos el ministerio indispensable del Espíritu Santo como nuestro consejero y guía personal. Descubrirás cómo caminar en sintonía con Él. El consejero interior. El Espíritu Santo como nuestro guía personal. Juan 14:26, 16:13, Romanos 8:14. Hemos establecido que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra lámpara infalible y nuestra guía principal, la fuente autoritativa para conocer la voluntad de Dios. Es el mapa fundamental para navegar el laberinto de la vida. Pero ¿cómo aplicamos ese mapa a las encrucijadas específicas de nuestro camino? ¿Cómo entendemos los principios bíblicos en relación con nuestras decisiones diarias? ¿Cómo recibimos dirección en situaciones donde la Biblia no da un mandato explícito? Aquí entra en escena la obra maravillosa y esencial de nuestro quinto consejero interior, el Espíritu Santo. Jesús mismo prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo para ser su ayudador, consolador y, crucialmente, su guía personal. En Juan 14:26, Jesús dijo: «Mas el Consolador, Paracletos, el Teams, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Y en Juan 16:13 añadió: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué promesas tan extraordinarias! El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que mora en cada creyente desde el momento de la conversión, Efesios 1, 13, 14, tiene un ministerio específico de guiarnos personalmente. Él es nuestro tutor divino, nuestro intérprete celestial, nuestro navegador interior. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Su obra es multifacética y siempre en perfecta armonía con la palabra escrita. 1. Ilumina la palabra. El Espíritu Santo es quien abre nuestro entendimiento para comprender las verdades de las Escrituras. Sin su iluminación, la Biblia puede parecer un libro cerrado o confuso. Él nos ayuda a ver la relevancia de la palabra para nuestra vida, a aplicar sus principios a nuestras circunstancias y a discernir la voluntad de Dios revelada en ella. 1 Corintios 2, 10, 14. Cuando leemos la Biblia en oración, pidiendo la ayuda del Espíritu, Él puede hacer que ciertos pasajes cobren vida, que resuenen en nuestro corazón con una claridad y una aplicación personal que antes no habíamos visto. 2. Da testimonio. Interior, convicción, paz. El Espíritu Santo a menudo guía a través de una convicción interior profunda o una sensación de paz, o falta de ella, respecto a una decisión o camino. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De manera similar, Él puede dar testimonio a nuestro espíritu sobre la voluntad de Dios en una situación particular. Colosenses 3:15. Nos instruye, y la paz de Dios gobierne, actúe como árbitro en vuestros corazones. Cuando estamos considerando una decisión que está en línea con la voluntad de Dios, a menudo experimentaremos una paz interior profunda, una sensación de estar bien en nuestro espíritu, incluso si las circunstancias externas son difíciles. Por el contrario, si estamos considerando algo contrario a su voluntad, podemos sentir una inquietud, una falta de paz, una bandera roja interior. Debemos aprender a prestar atención a este testimonio interior del Espíritu, siempre evaluándolo a la luz de la palabra. 3. Imparte impresiones o impulsos santos. A veces, el Espíritu Santo puede guiarnos a través de una fuerte impresión, un pensamiento recurrente o un impulso santo para hacer algo, orar por alguien, llamar a una persona, tomar una acción específica. Estas impresiones no son audibles, pero pueden ser claras y persistentes en nuestra mente y corazón. Nuevamente, es crucial filtrar estas impresiones a través de la palabra de Dios y buscar confirmación. ¿Está esta impresión en línea con el carácter de Dios? ¿Promueve el amor, la justicia, la santidad? ¿Glorifica a Cristo? ¿Está confirmada por otros medios de guía? No debemos seguir ciegamente cada impulso, pero tampoco debemos descartar la posibilidad de que el Espíritu nos esté guiando de esta manera sutil, pero poderosa. 4. Convence de pecado y guía al arrepentimiento. Parte del ministerio del Espíritu es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Cuando nos desviamos del camino de Dios, Él amorosamente nos confronta a través de su palabra y de su convicción interior, mostrándonos nuestro error y llamándonos de vuelta al arrepentimiento y la obediencia. Esta guía correctiva es esencial para mantenernos en el camino correcto y superar los obstáculos que nuestro propio pecado crea. 5. Guía a través de dones espirituales. Dios ha dado dones espirituales a la Iglesia, y algunos de ellos, como la profecía, la palabra de sabiduría o el discernimiento de espíritus, ven Corintios 12, pueden ser usados por el Espíritu para dar guía específica en ciertas situaciones, siempre para la edificación del cuerpo y en conformidad con la Escritura. La clave para experimentar la guía personal del Espíritu Santo es cultivar una relación íntima y dependiente con Él. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados implica una relación continua, una disposición a escuchar y a seguir.
Necesitamos aprender a aquietar nuestro corazón ante Él, a orar pidiendo su dirección. Habla, Señor, que tu siervo oye, a ser sensibles a sus susurros y a obedecer sus impulsos santos. Necesitamos pedirle que nos llene continuamente. Efesios 5:18. Porque un corazón lleno del Espíritu es un corazón más sensible a su guía. Es importante recordar que la guía del Espíritu nunca nos llevará a contradecir la palabra escrita de Dios. El mismo Espíritu que inspiró la Biblia ahora la ilumina y la aplica a nuestras vidas. La palabra y el Espíritu siempre trabajan en perfecta armonía. ¿Estás cultivando tu relación con el Espíritu Santo? ¿Le pides diariamente su guía y su llenura? ¿Estás aprendiendo a reconocer su voz suave y apacible en medio del ruido de tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecerle cuando te guía, incluso si va en contra de tus propios deseos o lógica? Abrirte a la guía personal del Espíritu Santo es esencial para navegar las complejidades de la vida y superar los obstáculos de una manera que honre a Dios. Él es tu consejero divino, tu ayudador siempre presente. Y aquí tienes una perspectiva práctica que te ayudará a integrar las diferentes formas en que Dios guía, un minigancho para tu discernimiento. La guía de Dios a menudo viene a través de una confluencia de factores. No te apoyes en un solo método, sino busca la confirmación a través de la palabra, el Espíritu, las circunstancias y el consejo piadoso. ¿Quieres saber cómo Dios usa estos otros canales para confirmar su dirección? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos cómo las circunstancias providenciales, el consejo sabio de otros creyentes y la paz interior pueden complementar la guía de la palabra y el Espíritu. Aprenderás a armar el rompecabezas de la voluntad de Dios, confirmando la dirección, circunstancias providenciales y consejo piadoso. Hechos 16, 6, 10, Proverbios 11, 14, 15, 22. Hemos explorado las dos fuentes primordiales de la guía divina, la palabra infalible de Dios, nuestra lámpara y lumbrera, y el Espíritu Santo, nuestro consejero interior que ilumina esa palabra y nos guía personalmente. Estas son las bases innegociables. Sin embargo, a menudo nos encontramos en situaciones donde, incluso después de orar y escudriñar las Escrituras, la dirección específica no parece completamente clara. Existen otras formas en que Dios confirma su voluntad y nos ayuda a discernir el camino correcto, especialmente cuando enfrentamos obstáculos o decisiones complejas. Sí, Dios, en su sabiduría, a menudo utiliza medios externos y relacionales para complementar y confirmar la guía que recibimos de su palabra y su Espíritu. Dos de estos medios importantes son las circunstancias providenciales y el buen consejo piadoso de otros creyentes maduros. Consideremos primero las circunstancias providenciales. A veces, Dios guía soberanamente nuestras circunstancias, abriendo o cerrando puertas de oportunidad de maneras que indican su dirección. El libro de Hechos nos ofrece un ejemplo fascinante de esto en el segundo viaje misionero de Pablo. En Hechos 16, 6 a 10, leemos que Pablo y sus compañeros intentaron ir a predicar en la provincia de Asia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Puertas cerradas. El Espíritu Santo estaba activamente bloqueando sus planes bien intencionados. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan. Esa misma noche, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio rogándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Al despertar, Pablo y su equipo concluyeron que Dios los estaba llamando a predicar el Evangelio en Macedonia. Inmediatamente, se dirigieron hacia allá, y el resultado fue el establecimiento de iglesias florecientes en ciudades como Filipos y Tesalónica. Dios usó puertas cerradas, prohibiciones del Espíritu, y una puerta abierta, la visión, para redirigir providencialmente sus pasos hacia el lugar donde Él quería que ministraran. ¿Significa esto que debemos interpretar cada circunstancia como una señal directa de Dios? No necesariamente. Debemos ser cuidadosos. A veces, las puertas cerradas
son simplemente obstáculos que Dios quiere que superemos con fe y perseverancia, no señales para detenernos. Otras veces, una puerta abierta puede ser una tentación del enemigo, no una oportunidad de Dios. Por eso, la guía de las circunstancias siempre debe ser evaluada a la luz de la palabra y confirmada por el testimonio interior del Espíritu. Sin embargo, cuando vemos un patrón consistente de puertas que se cierran en una dirección y puertas que se abren claramente en otra, especialmente cuando esto se alinea con los principios bíblicos y la paz interior, podemos considerarlo como una confirmación providencial de la guía de Dios. Debemos orar pidiendo sabiduría para interpretar correctamente las circunstancias, Santiago 1:5, y no depender únicamente de ellas, pero sí estar atentos a cómo Dios puede estar obrando soberanamente a nuestro alrededor para dirigirnos. El segundo medio externo importante de confirmación es el consejo piadoso. Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo una comunidad de creyentes y a menudo usa la sabiduría y la perspectiva de otros hermanos maduros en la fe para ayudarnos a discernir su voluntad. Proverbios nos advierte repetidamente contra la necedad de confiar únicamente en nuestro propio juicio y nos anima a buscar consejo. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Y Proverbios 15:22 añade: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». Buscar el consejo de creyentes maduros, espirituales, que conocen la palabra de Dios y caminan en integridad, puede ser invaluable. Ellos pueden ofrecer una perspectiva objetiva que nosotros no tenemos, debido a nuestra cercanía a la situación. Pueden señalar puntos ciegos en nuestro pensamiento. Pueden compartir principios bíblicos relevantes que habíamos pasado por alto. Pueden orar con nosotros y por nosotros, buscando juntos la sabiduría de Dios. Su consejo puede confirmar la dirección que ya sentíamos del Espíritu o, a veces, puede servir como una advertencia necesaria si nos estamos desviando. Es importante elegir sabiamente a nuestros consejeros. No debemos buscar simplemente a aquellos que nos dirán lo que queremos oír, sino a aquellos que nos dirán la verdad en amor, basados en la palabra de Dios. Y, por supuesto, el consejo recibido siempre debe ser sopesado y filtrado a través de la autoridad final de las Escrituras y la guía personal del Espíritu Santo. Ningún consejo humano, por sabio que sea, reemplaza nuestra responsabilidad personal de buscar y obedecer a Dios. Sin embargo, ignorar el recurso del consejo piadoso es a menudo un signo de orgullo y puede llevarnos a tomar decisiones necias. Dios se deleita en usar la interdependencia del cuerpo de Cristo para guiarnos. ¿Estás enfrentando una decisión importante o un obstáculo confuso? ¿Has considerado cómo Dios podría estar usando las circunstancias, puertas abiertas o cerradas, para indicarte su camino? ¿Has buscado humildemente el consejo de creyentes maduros y confiables, pidiéndoles que oren contigo y te ayuden a discernir la voluntad de Dios a la luz de su palabra? Integrar la observación de las circunstancias providenciales y la búsqueda de consejo piadoso con la guía fundamental de la palabra y el Espíritu nos da un enfoque más equilibrado y completo para discernir la dirección de Dios. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza, palabra, espíritu, circunstancias, consejo, aporta una parte de la imagen y cuando encajan armoniosamente, podemos tener una mayor confianza en que estamos siguiendo el camino correcto. No te apoyes exclusivamente en uno de estos medios, sino busca la confluencia y la confirmación entre ellos. Y aquí tienes una clave adicional para afinar tu discernimiento, un mini gancho para tu corazón. ¿Sabías que Dios a menudo usa una sensación interior de paz, o la ausencia de ella, como un árbitro final para confirmar su voluntad cuando las otras piezas parecen encajar? La paz de Dios puede ser tu señal definitiva. ¿Quieres entender cómo funciona este árbitro interior? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos el papel crucial de la paz de Dios como un indicador confiable de su guía en nuestras decisiones.
aprenderás a dejar que su paz gobierne tu corazón. El árbitro interior. La paz de Dios como confirmación final. Colosenses 3:15, Filipenses 4:6-7. Hemos explorado cómo Dios confirma su dirección a través de la confluencia de su palabra, su espíritu, las circunstancias providenciales y el consejo piadoso. Reunir estas piezas nos da una mayor confianza al navegar las decisiones y obstáculos de la vida. Pero existe un indicador final, una especie de árbitro interior que nos ayuda a discernir si realmente estamos alineados con la voluntad de Dios, especialmente cuando las otras señales parecen apuntar en una dirección. Sí, la palabra de Dios nos presenta la paz de Dios como un factor crucial en la confirmación de su guía. En Colosenses 3:15, el apóstol Pablo nos instruye: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La palabra griega traducida como gobierne es braveuo, un término tomado del mundo de los juegos atléticos que significa actuar como árbitro o dirigir, controlar, gobernar. La paz de Dios debe actuar como el árbitro en nuestros corazones. Así como un árbitro toma la decisión final en un juego, la presencia o ausencia de la paz sobrenatural de Dios puede ser un indicador decisivo al discernir su voluntad. ¿Qué es esta paz de Dios? No se trata simplemente de la ausencia de conflicto externo o de una tranquilidad basada en circunstancias favorables. Tampoco es solo la paz con Dios que recibimos en la justificación, Romanos 5:1. Es la paz de Dios, una calma interior profunda, una serenidad sobrenatural que proviene de Él mismo y que guarda nuestros corazones y mentes, incluso en medio de situaciones difíciles. Filipenses 4:6-7 describe esta paz de manera hermosa. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz sobrepasa todo entendimiento humano. No tiene lógica desde una perspectiva mundana. Podemos estar enfrentando una tormenta exterior, pero experimentar una calma inexplicable en nuestro interior. Esta paz actúa como un guardia, un froureo, un término militar para nuestros corazones, centro emocional y volitivo, y nuestros pensamientos, mente, razonamiento, protegiéndonos de la ansiedad, el miedo y la confusión que de otro modo nos abrumarían. ¿Cómo funciona la paz de Dios como árbitro en la guía divina? Cuando estamos considerando una decisión o un camino y hemos buscado diligentemente la dirección de Dios a través de su palabra, la oración, buscando la guía del Espíritu, la evaluación de las circunstancias y el consejo piadoso, la presencia de esta paz sobrenatural en nuestro corazón puede ser una fuerte confirmación de que estamos en el camino correcto. Incluso si el camino parece difícil o requiere fe, si experimentamos esa calma interior profunda que no depende de las circunstancias, es una señal de que Dios está afirmando esa dirección. Por el contrario, si después de considerar todos los factores, sentimos una persistente falta de paz, una inquietud interior, una agitación en nuestro espíritu que no desaparece a pesar de la oración, esto puede ser una señal de advertencia del Espíritu Santo. Puede ser el árbitro diciendo: «Alto, revisa esto, algo no está bien». Esa falta de paz puede indicar que estamos considerando algo contrario a la voluntad de Dios, que nuestras motivaciones no son puras, que estamos ignorando algún principio bíblico o que simplemente no es el momento adecuado. Es crucial aprender a distinguir la paz de Dios de otras cosas. 1. No es complacencia, no es simplemente sentirnos cómodos o evitar lo difícil. La paz de Dios puede coexistir con la dificultad y el desafío. 2. No es ausencia de duda. Podemos tener paz en nuestro espíritu, incluso si nuestra mente todavía tiene algunas preguntas o incertidumbres. La fe a menudo opera en medio de lo desconocido. 3.
no es solo un sentimiento. Aunque se experimenta emocionalmente, la paz de Dios es más profunda que un simple sentimiento pasajero. Es una estabilidad arraigada en nuestra relación con Cristo y la obra del Espíritu. 4. No reemplaza a la palabra. La paz nunca debe usarse para justificar algo que claramente contradice las Escrituras. La palabra es la autoridad final. La paz actúa como confirmación dentro de los límites de la palabra. ¿Cómo cultivamos la sensibilidad a la paz de Dios como árbitro? 1. Viviendo en comunión con Dios. Cuanto más cerca caminamos de Dios, más familiarizados nos volvemos con su paz. La oración constante, la meditación en su palabra y la obediencia cultivan esa sensibilidad. 2. Practicando Filipenses 4, 6, 7. Entregar nuestras ansiedades a Dios en oración con acción de gracias es la receta bíblica para experimentar su paz guardiana. 3. Siendo honestos con nosotros mismos. A veces, la falta de paz proviene de motivos egoístas o temores no entregados a Dios. Necesitamos examinar nuestro corazón con honestidad. 4. Esperando en Dios. No debemos apresurarnos a tomar decisiones si no tenemos paz. A veces, Dios nos llama a esperar hasta que su paz confirme la dirección. ¿Estás prestando atención al árbitro interior? Cuando enfrentas decisiones u obstáculos, ¿buscas activamente esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento? ¿O te dejas guiar principalmente por la lógica, las emociones o la presión externa? Aprender a dejar que la paz de Dios gobierne tu corazón es una disciplina espiritual esencial para caminar en su voluntad y superar los obstáculos con confianza. Pídele a Dios que te dé su paz y que te enseñe a reconocerla como su sello de aprobación. Y aquí tienes el siguiente paso lógico en nuestro viaje, un mini gancho para la acción. Una vez que hemos discernido la guía de Dios, confirmada por su palabra, su espíritu, las circunstancias, el consejo y su paz, que sigue. Actuar. Pero a menudo, la guía de Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y enfrentar obstáculos que parecen insuperables. ¿Cómo encontramos la fe y el coraje para dar ese paso? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos la necesidad de una fe audaz y un coraje divino para obedecer la guía de Dios y avanzar hacia la victoria. Descubrirás de dónde viene esa valentía. El paso de fe. Coraje divino para obedecer la guía y enfrentar los gigantes. Josué 1, 6, 9, Hebreos 11, 6, 2 Timoteo 1, 7. Hemos aprendido a discernir la guía de Dios a través de la confluencia armoniosa de su palabra, su espíritu, las circunstancias providenciales, el consejo piadoso y su paz interior actuando como árbitro. Hemos reunido las piezas del rompecabezas y tenemos una mayor confianza en la dirección que Dios nos está mostrando. Pero discernir la guía es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, a menudo la más desafiante, es actuar en base a esa guía, dar el paso de fe, especialmente cuando el camino implica salir de nuestra zona de confort, enfrentar oposición o confrontar obstáculos que parecen gigantescos e insuperables. ¿De dónde sacamos la fe audaz y el coraje divino necesarios para obedecer la guía de Dios cuando el miedo amenaza con paralizarnos? La respuesta no está en nosotros mismos, sino en aquel que nos guía. Dios no solo nos muestra el camino, también nos da la fortaleza y la valentía para recorrerlo. Consideremos el ejemplo de Josué, quien fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida después de la muerte de Moisés. ¡Qué tarea tan abrumadora! Enfrentarían naciones poderosas, ciudades fortificadas y gigantes literales. El miedo era una respuesta natural, pero Dios le dio a Josué un mandato claro y una promesa poderosa en Josué 1, versículos 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Observen la repetición enfática. 3 veces Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. El coraje no era opcional, era un mandato. Pero este coraje no provenía de la autoconfianza de Josué, sino de 3 fuentes divinas. 1. La promesa de Dios. Dios le recordó su promesa inquebrantable de darles la tierra. Confiar en las promesas de Dios alimenta nuestra fe y valentía. 2. La palabra de Dios. El éxito de Josué estaba condicionado a su obediencia estricta a la palabra de Dios, hacer conforme a toda la ley, meditar en ella día y noche. La obediencia a la palabra conocida nos da confianza para seguir la guía específica. 3. La presencia de Dios. La razón fundamental para no temer ni desmayar era la promesa final, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La presencia asegurada de Dios es la fuente última de nuestro coraje. Cuando Dios nos guía a dar un paso de fe, a enfrentar un obstáculo, Él no nos envía solos. Él va con nosotros y su presencia nos capacita. La fe es esencial para actuar sobre la guía de Dios. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer que Dios existe no es suficiente. Debemos creer que Él recompensa, responde, actúa a favor de aquellos que diligentemente lo buscan, incluyendo aquellos que buscan y obedecen su guía. La fe no es la ausencia de miedo. Es la decisión de actuar a pesar del miedo, confiando en el carácter y las promesas de Dios más que en nuestras propias percepciones o sentimientos. La fe mira más allá del obstáculo visible hacia el Dios invisible, pero todopoderoso. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo es a menudo el mayor enemigo de la obediencia a la guía de Dios. Nos paraliza, nos hace dudar, nos tienta a buscar caminos más fáciles o seguros desde una perspectiva humana. Pero Dios nos ha dado un antídoto contra el miedo. Duntes Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mente sana, disciplina. El espíritu de temor no viene de Dios. Él nos ha dado su espíritu, que es un espíritu de poder. El poder sobrenatural de Dios para hacer lo que Él nos llama a hacer, para superar obstáculos que son imposibles en nuestras propias fuerzas. 2. Amor. Un amor por Dios, que nos motiva a obedecerle por encima de todo, y un amor por los demás que nos impulsa a actuar en su beneficio, incluso si implica un costo personal. 3. Dominio propio. Una mente sana, equilibrada, capaz de pensar con claridad bajo presión, de controlar nuestras emociones y de tomar decisiones sabias y disciplinadas basadas en la verdad de Dios, no en el pánico. Cuando el miedo te asalte, al contemplar el paso de fe al que Dios te está guiando, recuerda estas verdades. Rechaza el espíritu de cobardía. Aférrate al espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios te ha dado. Enfócate en la promesa, la palabra y la presencia de Dios como hizo Josué. Da el paso de obediencia, confiando en que Dios te capacitará. A menudo, el coraje no viene antes de dar el paso, sino al dar el paso. La fe se demuestra en la acción. Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Discernir la guía de Dios sin actuar sobre ella es inútil. La verdadera fe se traduce en obediencia, incluso cuando es difícil, costosa o aterradora. ¿Hay algún paso de obediencia al que Dios te esté guiando hoy? ¿Pero el miedo te detiene? ¿Hay algún gigante que te intimida? ¿Alguna muralla que parece infranqueable? Recuerda a Josué. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda su presencia contigo. Recuerda el espíritu de poder,
amor y dominio propio que reside en ti. Esfuérzate y sé valiente. Da ese paso de fe, confiando en que Dios te encontrará allí y te dará la victoria. No permitas que el miedo te robe la bendición y el propósito que Dios tiene para ti al otro lado de la obediencia. Y aquí tienes una verdad que te liberará de la presión de tener que ser perfecto, un mini gancho para fortalecer tu caminar. ¿Sabías que Dios no espera que enfrentes los obstáculos con tu propia fuerza, sino que su poder se perfecciona precisamente en tu debilidad reconocida? Tu incapacidad es la puerta de entrada a su capacidad. ¿Quieres entender cómo experimentar su poder sobrenatural en medio de tus limitaciones? No te pierdas el próximo bloque. Exploraremos la paradoja divina de cómo la fortaleza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Descubrirás el secreto de la verdadera suficiencia, la paradoja del poder divino, su fortaleza perfeccionada en nuestra debilidad. 2 Corintios 12, 9, 10, Isaías 40, 29, 31. Hemos visto la necesidad imperiosa de un coraje divino y una fe audaz para dar el paso de obediencia cuando Dios nos guía, especialmente frente a obstáculos intimidantes. Aprendimos que este coraje no nace de nosotros, sino de confiar en la promesa, la palabra y la presencia de Dios, como lo hizo Josué. Pero, ¿qué sucede cuando, incluso con fe, nos sentimos abrumadoramente débiles, incapaces, inadecuados para la tarea que Dios nos ha puesto por delante? ¿Qué pasa cuando el obstáculo parece genuinamente más grande que nuestra capacidad, cuando nuestros recursos se agotan y nuestras fuerzas flaquean? Aquí descubrimos una de las paradojas más hermosas y liberadoras del reino de Dios. Su poder no se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, sino precisamente a través de ella. La fortaleza de Dios se perfecciona, alcanza su plenitud, en el contexto de nuestra debilidad reconocida y entregada a Él. El apóstol Pablo experimentó esta verdad de manera profunda y personal. En 2 Corintios 12, relata una lucha con un aguijón en la carne, una aflicción persistente, cuya naturaleza exacta desconocemos, que lo atormentaba. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. La respuesta de Dios no fue quitar el aguijón, sino revelarle un principio fundamental sobre su poder. En los versículos 9 y 10, Pablo comparte la respuesta del Señor y su propia conclusión. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué revelación tan contraria a la lógica humana! Dios no le dijo a Pablo: sé fuerte y supéralo. Le dijo: mi gracia es suficiente para ti, bástate, porque mi poder encuentra su máxima expresión, su perfección, precisamente en tu debilidad. La condición para experimentar el poder de Dios no era la fortaleza de Pablo, sino su debilidad. Al entender esto, la perspectiva de Pablo cambió radicalmente. En lugar de lamentar sus debilidades o tratar de ocultarlas, comenzó a gloriarse en ellas, a aceptarlas e incluso a darles la bienvenida. ¿Por qué? Para que repose, more, habite como en una tienda sobre mí el poder de Cristo. Él entendió que su debilidad reconocida y aceptada era el espacio vacío que permitía que el poder de Cristo lo llenara y obrara a través de él. Su conclusión es asombrosa, porque cuando soy débil, cuando reconozco mi incapacidad y dependencia de Él, entonces soy fuerte con su fuerza sobrenatural. Esta es la paradoja divina. Nuestra fortaleza humana es limitada y falible. Cuando confiamos en ella, inevitablemente nos quedamos cortos frente a los verdaderos gigantes y obstáculos espirituales. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad inherente, nuestra falta de recursos, nuestra incapacidad para lograr la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas, y nos volvemos a Él en total dependencia, entonces abrimos la puerta para que su poder ilimitado fluya a través de nosotros.
Nuestra debilidad se convierte en el conducto de su fortaleza. El profeta Isaías capturó esta misma verdad siglos antes, describiendo cómo Dios fortalece a los débiles y renueva a los cansados. En Isaías 40, 29, 31 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Incluso los jóvenes, en la cúspide de su fuerza natural, se cansan y caen. La fortaleza humana tiene límites, pero Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuál es la condición para recibir esta renovación divina? Los que esperan a Jehová. Esperar en el Señor implica reconocer nuestra dependencia, confiar en su tiempo y su poder, buscar su rostro en oración, descansar en Él en lugar de luchar con nuestras propias fuerzas. Aquellos que esperan en Él reciben nuevas fuerzas, una capacidad sobrenatural para elevarse por encima de las circunstancias. Levantarán alas como las águilas, para correr sin agotarse y para caminar sin desmayar en la larga carrera de la fe. ¿Te sientes débil hoy? ¿Te enfrentas a un obstáculo que te parece imposible de superar con tus propias fuerzas? No te desesperes. Esa sensación de debilidad puede ser el preludio de una manifestación del poder de Dios en tu vida. Deja de intentar ser fuerte por ti mismo. Deja de lamentar tus limitaciones. En lugar de eso, sigue el ejemplo de Pablo. Gloríate en tu debilidad. Reconócela ante Dios. Dile: Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Necesito tu gracia, necesito tu poder. Entrega tu incapacidad a Él como un vaso vacío, listo para ser llenado con su suficiencia. Espera en Él con fe expectante. Verás cómo su poder comienza a reposar sobre ti, cómo su gracia te basta, cómo su fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Descubrirás que, paradójicamente, es precisamente cuando eres más consciente de tu debilidad que te vuelves verdaderamente fuerte en Él. Esta verdad nos libera de la presión de tener que ser supercristianos autosuficientes. Nos permite ser honestos sobre nuestras luchas y limitaciones, sabiendo que no descalifican la obra de Dios en nosotros, sino que pueden ser el catalizador para ella. Nos anima a depender radicalmente de Él en cada paso del camino, confiando en que su poder es más que suficiente para cualquier obstáculo que su guía nos lleve a enfrentar. Y aquí tienes la clave final que une la guía, la fe y el poder. El minigancho que te prometí como penúltima enseñanza crucial. ¿Sabías que la manifestación más grande del poder de Dios para superar obstáculos a menudo está directamente ligada a nuestra disposición a dar pasos de una obediencia radical, incluso cuando no tienen sentido para nuestra lógica humana? La obediencia es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural. ¿Quieres entender cómo funciona este principio y ver ejemplos bíblicos asombrosos? No te pierdas nuestro último bloque temático antes del cierre. Exploraremos cómo la obediencia a la guía específica de Dios, por ilógica que parezca, desata su poder para derribar las murallas más imponentes. Es el secreto para ver milagros. Obediencia radical, la llave que desata el poder sobrenatural de Dios. Josué 6, 2 Reyes 5, Lucas 5, 4, 6. Hemos llegado a una verdad asombrosa y liberadora. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad reconocida y entregada. No tenemos que ser fuertes por nosotros mismos. Nuestra dependencia es el canal de su suficiencia. ¡Qué alivio y qué esperanza! Pero ahora, llegamos al principio culminante, la acción decisiva que a menudo une la guía de Dios, nuestra fe, dependiente, y la manifestación de su poder sobrenatural para superar los obstáculos más formidables. ¿Cuál es esa llave maestra? Es la obediencia radical. A la guía específica que Dios nos da, incluso y especialmente cuando esa guía parece ilógica, poco convencional o humanamente imposible. A lo largo de las Escrituras, vemos un patrón recurrente.
Dios a menudo guía a su pueblo a actuar de maneras que desafían la sabiduría humana, requiriendo una fe que va más allá de la razón para desatar su poder milagroso. La obediencia, radical, basada en la confianza en quien nos guía más que en la comprensión del cómo, es frecuentemente el catalizador que derriba las murallas y abre los mares. Pensemos en uno de los ejemplos más emblemáticos, la caída de los muros de Jericó en Josué, capítulo 6. Dios le había prometido a Josué la victoria sobre esta ciudad fortificada, un obstáculo formidable en la conquista de la tierra prometida. Pero el método de Dios para lograrlo era, desde una perspectiva militar humana, completamente absurdo. No les dijo que construyeran arietes o escaleras, ni que idearan una estrategia de asalto. Les dio instrucciones muy específicas y peculiares. Durante 6 días, el ejército debía marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día, precedido por 7 sacerdotes tocando bocinas de cuerno de carnero y llevando el arca del Minosintoshi, pacto. Al 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y a la señal de un toque largo de bocina, todo el pueblo debía gritar con fuerza. ¿La promesa? Al hacerlo, los muros de la ciudad se derrumbarían. Josué 6:2-5. Imaginen la escena. Marchar en silencio, tocar bocinas, gritar, eso no derriba muros. Humanamente era ridículo. Seguramente hubo dudas, burlas de los enemigos dentro de la ciudad. Pero Josué y el pueblo eligieron la obediencia radical. Siguieron las instrucciones de Dios al pie de la letra, confiando no en la lógica del método, sino en el poder y la fidelidad de aquel que lo ordenó. ¿Y el resultado? Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó, con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué 6:20. La obediencia radical a una instrucción ilógica desató el poder sobrenatural de Dios para derribar un obstáculo insuperable. Otro ejemplo poderoso es la historia de Naamán, el general sirio leproso en 2 Reyes 5. Buscando sanidad, llegó al profeta Eliseo. La instrucción de Eliseo, transmitida por un mensajero, fue simple pero humillante para un hombre de su posición. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 2 Reyes 5:10. Naamán se enfureció. Esperaba un ritual dramático, una intervención poderosa. ¿Lavarse en el fangoso río Jordán? Los ríos de Damasco eran mejores. Le pareció una instrucción indigna y sin sentido. Estuvo a punto de irse, pero sus siervos sabiamente le aconsejaron: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Verso 13. Naamán cedió, humilló su orgullo y obedeció la instrucción específica, aunque ilógica. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Pintaso 14. La obediencia radical a una instrucción humillante desató el poder sanador de Dios. Incluso en el ministerio de Jesús vemos este principio. En Lucas 5, después de que Pedro y sus compañeros habían pescado toda la noche sin éxito, Jesús, tras enseñar desde la barca de Pedro, le dio una instrucción sorprendente. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. Pedro, el pescador experimentado, sabía que pescar de día en aguas profundas era inútil. Su respuesta inicial fue de escepticismo basado en su experiencia. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Buma 5a. Pero luego añadió la frase clave de la obediencia radical. Mas en tu palabra echaré la red. Wintu 5b. A pesar de su lógica y experiencia, eligió obedecer la palabra específica de Jesús. ¿El resultado? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viso 6. Una pesca milagrosa que superó toda expectativa humana, desatada por la obediencia a una instrucción aparentemente ilógica. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos? Que Dios a menudo opera más allá de nuestra comprensión humana.
Su guía específica puede no tener sentido para nuestra razón o experiencia. Puede requerir que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestros planes preconcebidos, nuestra lógica terrenal. Puede llamarnos a hacer cosas que parecen pequeñas, insignificantes, humillantes o incluso ridículas desde una perspectiva mundana. Pero es precisamente en nuestra disposición a obedecer radicalmente su palabra específica, confiando en su sabiduría y poder más que en nuestro entendimiento, donde a menudo se desata su poder sobrenatural para superar los obstáculos. La obediencia radical no es ciega, está basada en la confianza en el carácter de aquel que nos guía. Sabemos que Él es bueno, sabio, poderoso y fiel. Por lo tanto, podemos confiar en sus instrucciones, incluso cuando no las entendamos completamente. ¿Te está guiando Dios a dar un paso de obediencia hoy que parece ilógico o difícil? ¿Te está pidiendo que perdones a alguien que no lo merece, que des generosamente cuando tus recursos son escasos, que hables su verdad en una situación incómoda, que perseveres en una tarea que parece infructuosa, que sigas una dirección específica que desafía tu zona de confort? No permitas que la lógica humana o el miedo te detengan. Recuerda a Josué, a Naamán, a Pedro. Elige la obediencia radical. Confía en que si Dios te ha guiado a hacerlo, Él también proveerá el poder para llevarlo a cabo y para superar cualquier obstáculo que se interponga. La obediencia es la llave que abre la puerta a la manifestación de su poder. No te conformes con solo discernir la guía. Atrévete a obedecerla radicalmente. Y aquí tienes la verdad final que encapsula todo nuestro estudio, el minigancho que nos prepara para el cierre. Superar obstáculos con la guía divina no es una fórmula mágica, sino el resultado de una relación viva y dependiente con Dios, donde reconocemos nuestra necesidad, nos aferramos a su palabra, seguimos a su espíritu, confirmamos su dirección, actuamos con fe y poder y obedecemos radicalmente su voz. Es un estilo de vida de confianza y victoria. Ahora, habiendo recorrido juntos este camino de descubrimiento sobre cómo ser guiados por Dios para vencer los desafíos, estamos listos para nuestro bloque final. En él, celebraremos las verdades aprendidas. Te haré un llamado final a abrazar este estilo de vida de dependencia y obediencia, y te invitaré a compartir esta esperanza con otros que se sienten perdidos en el laberinto. No te desconectes. Ahora, el cierre es donde todo se une y nos impulsa a la acción. Permanece hasta el último segundo. Caminando por fe, guiados por su voz victoria, has cruzado la meta de este estudio intensivo sobre cómo superar obstáculos con la guía divina. Te felicito de todo corazón por tu perseverancia y tu hambre espiritual. En un mundo que a menudo nos empuja a confiar en nosotros mismos o a seguir caminos fáciles, tú has elegido profundizar en la sabiduría de Dios, aprender a discernir su voz y a depender de su dirección para navegar los laberintos de la vida. Eso te hace un verdadero peregrino de fe, un buscador de la voluntad del Padre. Siéntete profundamente valorado por Él, porque ve tu corazón dispuesto, tu deseo de caminar en sus caminos, tu anhelo de vencer los gigantes, no en tu fuerza, sino en la suya. Completar un estudio como este no es poca cosa. Demuestra una madurez y un compromiso que son dignos de celebración. Eres parte de aquellos que no se conforman con vivir a la deriva, sino que buscan activamente el timón de la guía divina. Y para celebrar juntos esta victoria, y para que yo pueda reconocer a mis compañeros de viaje que han llegado hasta el final, quiero pedirte que realices un acto simbólico ahora mismo. Ve a la sección de comentarios y escribe esta declaración de fe. Elijo caminar por fe guiado por su voz, porque comparte brevemente por qué te quedaste o qué principio te impactó más. Por ejemplo, necesito su sabiduría o la obediencia radical me desafió. Hazlo ahora, por favor. Elijo caminar por fe guiado por su voz, porque tu razón personal. Este comentario es más que palabras, es un compromiso renovado, un testimonio para otros y una forma de que yo pueda identificar a esta comunidad de creyentes que anhelan seguir la dirección del Señor.
quiero celebrar contigo tu decisión de ser guiado por Él. Ahora, ¿qué hacemos con todo este conocimiento transformador? ¿Lo archivamos en nuestra mente como información interesante o lo convertimos en un estilo de vida radicalmente diferente? Un caminar diario de dependencia y obediencia a la guía de Dios. Piensa en la guía divina como un hilo de oro que Dios te ofrece para sacarte del laberinto más oscuro. Lo mirarás con admiración, pero lo dejarás tirado, o te aferrarás a Él con todas tus fuerzas y seguirás su dirección paso a paso, confiando en que te llevará a la salida segura. Compartir este video es como extender ese hilo de oro a otros que están perdidos y desesperados en sus propios laberintos. Es mucho más que un simple clic. Es un acto de amor práctico, una forma de decir, hay esperanza, hay una guía, no tienes que caminar solo. Piensa en las personas que conoces que están luchando con decisiones difíciles, enfrentando obstáculos abrumadores, sintiéndose confundidas y sin dirección. Tu acto de compartir este mensaje podría ser la respuesta a sus oraciones, el faro que los guíe hacia la sabiduría y el poder de Dios. Podría ser el instrumento que Dios use para cambiar el rumbo de la vida de alguien. ¿Hay un ministerio más impactante que ser un canal de la guía divina para otros? Te insto con amor y urgencia, comparte esta enseñanza. Envíala, públicala, habla de ella. Sé una voz que apunta a la verdadera brújula en medio de la confusión del mundo. Y esto nos recuerda, una vez más, la importancia crucial de suscribirte y apoyar activamente canales como este. En un océano de información a menudo engañosa o superficial, necesitamos fortalecer los lugares donde se enseña la palabra de Dios con fidelidad, donde se ofrecen herramientas prácticas para vivir la vida cristiana y donde se fomenta una dependencia real de Dios. Tu suscripción es una inversión en tu propio crecimiento y en la edificación de otros. Es una forma de asegurarte de no perderte futuras enseñanzas que pueden ser claves para tu caminar. Si aún no lo has hecho, te animo a dar ese paso hoy. Suscríbete, activa las notificaciones. Sé parte integral de esta comunidad que busca apasionadamente seguir la guía de Dios. No te quedes al margen, entra en la familia. Y si ya eres suscriptor, gracias, gracias, gracias. Eres invaluable. Tu apoyo nos permite continuar ofreciendo este tipo de contenido profundo. Sigue alimentando tu espíritu aquí. No dejes que el impulso que has ganado hoy se disipe. Aprender a ser guiado por Dios es una habilidad que se cultiva día a día. Necesitas exponerte continuamente a su palabra y a enseñanzas que te recuerden estos principios. Sigue buscando su rostro, sigue afinando tu oído a su voz. Y ahora llegamos al momento cumbre, la transición final. En unos segundos mi voz cesará, pero la música de adoración continuará fluyendo. Te hago una petición muy especial. No te vayas de inmediato. No saltes a la siguiente tarea. No vuelvas al ruido. Quédate aquí en la quietud de su presencia por unos minutos más. Cierra tus ojos. Respira profundamente la atmósfera del cielo. Siente la cercanía de tu guía divino, el Espíritu Santo. Permite que los principios que has aprendido sobre reconocer su voz, confiar en su palabra, buscar su paz y obedecer radicalmente se graben en lo más profundo de tu ser. Y en ese silencio sagrado eleva una oración de entrega y compromiso. Dile a tu Padre: Señor, reconozco mi necesidad de tu guía. Me comprometo a buscar tu palabra, a escuchar a tu espíritu, a buscar tu paz y a obedecer tu voz, incluso cuando sea difícil. Guía mis pasos. Ayúdame a superar los obstáculos por tu poder. Quiero caminar por fe, no por vista. Dale gracias por su fidelidad, por su paciencia, por su promesa de nunca dejarnos ni desampararnos. Y por favor, haz un esfuerzo consciente por permanecer en esta actitud de oración hasta que la música se desvanezca suavemente. No cortes este momento de consagración. Permite que Dios selle su obra en tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ve ahora
y camina con confianza, sabiendo que tienes un guía infalible para cada paso de tu camino. Amén.